¿Qué dice su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de DJ? Y hoy traemos a Felicie, que creo que es francesa, esta chavalita rubia, bastante joven. Y bueno, no sé si me lo habéis pedido en los comentarios o no, pero bueno, yo ya llevo tiempo siguiéndole la pista porque pincha un groove bastante guapo, bastante a mi gusto, ¿no? Coño, vamos a traérsela aquí a sus colegas, a ver si no la conocen, para que la conozcan y a ver qué os parece, a ver si os mola y vamos a analizarla, ¿no? Así que, sin más dilación, como digo siempre, vamos para adentro. Bueno, aquí vemos a Felicie en el famoso Horde, ¿no? He dicho Boiler Room, creo, pero no es Horde porque estoy ya un poco loco. Y bueno, como vemos, le han puesto una Pioneer, la mesa que a mí me gusta. Y bueno, le han puesto 4 CDJ, no sé si son los 3000, estos que tienen la pantalla grande, los dos que tiene pegados a la mesa, creo que son los 3000, y los otros serán los 2000, los Nexus 2 o similares. Y bueno, pues empieza directa al grano, no ha puesto ni intro ni nada, directamente se ha puesto ahí un temilla. Y veis pues que tiene un rollete gruberete, bastante fresquito, bastante bailable, bastante para mover el esqueleto. Y bueno, vamos a ver qué hace esta chica y vamos a ver cómo se desenvuelve con los CDJs, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algo curioso, que simplemente es un detalle, que esto lo hacen, yo creo que el 98% de los DJs hoy en día que pinchan con CD, que es presionar primero el botón de arriba, el naranjita, este que está aquí, el botón QE, ¿no? Como para lanzar el tema, como si estuvieras con el plato haciendo tucutu, 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 y desde ahí lo lanzas. Pues eso es similar al plato. Entonces le das, lo lanza, pero para que luego el tema siga andando tienes que darle al botoncito que hay abajo, que es el verde, que es ya el de play y stop, o play y pausa. Entonces todo el mundo le da al naranjito, al QE, hace tan, y ya cuando lo quieres soltar directamente, el naranja lo ha dejado presionado. Mientras lo dejes presionado el tema sigue andando. En el momento en el que lo sueltas se para. Entonces haces tan, y si te ha entrado lo dejas presionado y luego automáticamente, sin soltarlo, presiona naranja y ya sigue por donde iba. No tienes que volver a lanzarlo desde el principio. ¿Veis? Aquí hace tan, lo deja presionado y luego aprieta el verde. Vale, ya está subiendo la siguiente pista. Veis que la está metiendo poco a poco para no arriesgar mucho. La mete sin grave, le ha quitado medios y le ha quitado agudos también. Lo tiene bastante bajo. Y el canal principal vemos que tiene un poco más de cero de graves, ¿no? Le tiene metido un poco más de caña. Aquí vemos que ya empieza a juguetear con los ecualizadores para abrirle frecuencia y que el tema, digamos, que empiece a aparecer. Y aquí ya se lanza directamente a por el tercer plato, pues supongo que para preparar la siguiente canción, pero por el momento solo va a usar 2 pistas. Creo que sí va a usar 3 porque le echa un vistazo así por encima. Vale, aquí nos hace un cambio de graves básico, ¿no? Y ahora está buscando otro tema en el otro CDJ de la esquina. Vale, este tema se le va a acabar ya, pero creo que ha hecho un loop porque estaba viendo los segundos y ponía 11 segundos y cuando ha llegado a 11 ha vuelto al segundo 14, o sea que tiene un loop ahí pillado y está mezclando vemos que se le está yendo un poco. No sé si es el nuevo, yo creo que es este que tiene hecho un loop, porque a mí me pasa, no sé si a vosotros pasa, cuando hacéis un loop en el propio CDJ, no sé por qué, pero a mí se me empieza a ir milésima a milésima. O sea, a lo mejor en el momento no te das cuenta, parece que el loop está totalmente perfecto, pero a lo mejor hay una milésima o una micronésima de segundo que no está el loop bien hecho. Y eso, cada vuelta que va dando, va perdiendo una micra, y cuando pasa un rato se te empieza a ir el tema. Y entonces lo vuelve a cuadrar, vuelve a ponerse bien y al rato se te empieza a descuadrar otra vez. Entonces a mí me ha pasado cuando empiezo a lupear muchos CDJ que me vuelven loco. Entonces yo no suelo usar el loop en el CDJ por eso mismo, porque se empiezan a ir y tengo que estar todo el rato mezclándolo y me vuelve chalao. Entonces no sé si solo me pasa a mí o le pasa a todo el mundo, pero vamos, por lo que estoy viendo ahora mismo a Felicie,
creo que le está pasando, que el loop está ahí pillado y cada vez que empieza, pues parece que pierde una milésima de segundo y se empieza a descuadrar, Entonces el problema ahora mismo le está viniendo de SCDJ, no del que está corrigiendo, creo yo. Ahora mismo tiene las 3 pistitas arriba, ¿no? La que tiene lupeada y los otros 2 CDJ del lado izquierdo. Vamos a ver cómo entra ahora el temita nuevo, vamos a ver cómo entra el gravete. Buen gravete, vemos que también se ha pasado un poco del cero, le ha metido un poco más, pero luego lo ha vuelto al cero. Porque ha dicho, uy, me parece que me he columpiado. ¿Veis? Aquí se le está descuadrando. Y yo me creo que otra vez vuelve a ser el que tiene lupeado. ¿O no? No, porque lo tiene el canal bajado. O sea que ahora mismo está con aquellos dos. O sea que uno de esos dos no lo pilla bien la velocidad y se le está yendo a cada X tiempo. Vale, aquí está filtrando la base, ¿no? Digamos que lo apaga, lleva los compases bastante bien, lleva el ritmo mental del 4x4, la verdad es que bastante bien. ¿Veis? Ahí se está descuadrando el tema. ¿Veis? Se está descuadrando, pero no vemos que corrija, está pendiente del otro CDJ. Veis que no entra perfecto, le falta un empujón o una frenada. Vamos a ver si finalmente lo cuadra o no, porque a mí ya cuando pasa un rato digo, métele la mano, no que esté tanto rato un tema cabalgandillo, pues este yo creo que se le ha acabado directamente. No, le quedan 13 segundos, 12 segundos, 12 segundos, 10. Veis que mantiene la cabalgadilla ahí todavía desde la mezcla anterior. Aquí se le está yendo bastante. Ahí lo ha conseguido colocar. Y eso que no se ha puesto los auriculares. Yo me hubiera puesto rápidamente los auriculares para ver de dónde viene el problema, ¿no? Para localizarlo bastante rápido. Para el tema que tenía en la pista del medio lo acaba de quitar. Ahora mantiene las otras 2 pistas. Vale, yo creo que juega a 2 pistas y cuando una de las pistas le va a llegar al final, lo que hace es comenzar a mezclar la tercera, meterlo, tiene las 3 pistas durante un rato y luego quita una y así va todo el rato. 4 pistas yo creo que no va a llegar a usar, tampoco creo que sea necesario. Vale, vemos que hace un corte bastante básico, ¿no? Bajar y subir el grave, pero bueno, así es como que interactúa un poco con la música, ¿no? No lo dejas correr ahí, que cada tema haga su cambio o su bajada de volumen. Directamente tú, si le haces un pequeño empujoncito al fader, ¿no? Lo bajas y lo subes, es como que ya estás variando tú la música. Vemos que está metiendo la siguiente pista. Por ahora no ha hecho, digamos, una introducción de pista nueva, digamos, a hopo, o sea, de golpe. La mete siempre poco a poco. No sé si es para cerciorarse de que está mezclado y así, si lo metes poco a poco, te das cuenta de que algo no anda bien y ya puedes corregir. Pero bueno, vamos a ver si más adelante se atreve y mete algún tema así de golpe. Buen bombete, buen bajete, bastante bailable, bastante danzable, bastante meneante, ¿no? Por ahora está poniendo una música bastante groovera, como digo, y bastante fresquita, ¿no? No se está metiendo tampoco en cosas más oscuritas. Vale, el tema que está entrando ahora sí es un poco más profundo, ¿no? Tiene esa melodía rollo dub, ¿no? O rollo profunda. Me recuerda un poco a un tema de Mauro Picotto y Ricardo Ferri, que lo suelo yo poner bastante. Tiene el mismo tipo de melodía, supongo que ese sinte a lo mejor sale de algún tipo de preset, pero como veis la música pues está, por lo menos a mí me gusta bastante. Es una música muy fresca y muy chispeante. Vale, si analizamos un poco la posición de los ecualizadores, la mesa, vemos que ahora mismo tiene 3 pistas y parece que no quiere sumar tanto agudo o tantos medios. Entonces está jugando con 2 de las pistas, la tiene con su ecualizador a 0, ¿no? Con grave, medio y agudo. Y la tercera pista, no sé si es que la quiere ocultar o la quiere ir quitando poco a poco, pero como veis aquí
el medio, el agudo, bueno, el grave evidentemente lo tiene quitado, pero el medio y el agudo lo tiene bastante bajo, o sea, lo está ocultando, lo está dejando de fondillo como para rellenar, y las otras dos bases tienen, digamos, todas sus frecuencias. Vale, aquí vemos que sigue ocultando el track que os decía antes. Ya tiene los agudos al minimísimo y los medios igual, ya lo empieza a bajar, ¿veis? En el momento en el que tú ya tienes los medios y los agudos totalmente a cero, bueno, a cero es en el medio, o sea, al mínimo, ya casi no se escucha nada. Entonces te es más fácil ir bajándolo poco a poco sin que se note la pérdida, digamos, de musicalidad en la mezcla, porque si tú de repente quitas un tema y tienes los medios y los agudos metidos y lo quitas, se nota que falta algo. Es como cuando estás haciendo música y tienes toda la base, ¿no? Por ejemplo, 10 o 12 pistas, tienes toda la base ahí sonando y de repente quitas una pista. Evidentemente el oído percibe un cambio, porque tenemos un oído que es maravilloso, y en cuanto hay cualquier tipo de cambio, pues el oído lo percibe y dice, ah, parece como que se ha quedado un vacío, ¿no? Entonces con esto pasa exactamente igual, pinchando. Tenemos 3 pistas, las 3 están rellenando, digamos, un espacio. En el momento en el que tú bajas una, aunque quede relleno, pero el oído percibe que se ha quedado como que falta algo, ¿no? Se ha quedado un vacío. Entonces, la manera, digamos, más sutil y más disimulada de ir quitando las pistas es eso, ir bajándole en medio agudo y ya lo dejas de fondillo, lo bajas un poquito, lo tienes ahí y aprovechas cualquier cambio que hagan las bases, cualquier parada, y cuando va a entrar el grave, pues haces ¡fum! Baja el fader ya del canal que quieras bajar y desaparece. Y es una transición súper suave. Vale, aquí vemos que está poniendo un tema de mi compadre, mi colega, mi compañero de equipo Mopar, Dito Massad. Si no lo conocéis, pues ya estáis yendo a las redes sociales y a Beatport a buscarlo, que tiene unos temas muy guapos de hard groove. Y no es porque sea mi compañero, simplemente porque, bueno, tiene unos temas que están bastante guapos. De hecho, este es suyo, que se llama Buena Verde. Y aprovecho también para decir que acabo de terminar una remezcla o un rework a este tema. Le he metido un poco más de presión al bombo y a los bajos, le he metido algunas pistitas, le he metido unas voces, en fin, la he manipulado como a mí me gusta, ¿no? Y le he metido un poco más de volumen y de caña. Entonces yo creo que os va a molar bastante. Si os molaba la versión original, que está muy guapa, de hecho ya estáis viendo que la gente la pincha, pues la versión nueva yo creo que os va a encantar. Va a intentar hacer Felicie algún tipo de truquito con el temita de Dito, ¿no? Vemos que ahora mismo tiene todas las pistas bajadas, o por lo menos este no se llega a ver, no sé si está al cero o está sonando un poquito, pero vamos a suponer que está al cero, que solo está sonando el tema de Dito, porque va a hacer un truco y si tiene una pista sonando no va a quedar bien. Entonces yo presupongo que ahora mismo solo hay sonando una pista y es el tema de Buena Verde. Vale, hace un loop, como veis, y empieza con la pantalla táctil del CDJ3000, empieza a toquetear el loop. Supongo que empezará a cortarlo, a hacerlo cada vez más corto. ¿Veis? Ahí llega al máximo de recorte que se puede hacer del loop, que es el... Y aquí vemos que va a hacer un backspin, o ha realizado ya el backspin con ambas manos, primero con una mano y luego con la otra, para ir acompañándole y hacerlo más largo. O no. Vamos a repetirlo entero. Vamos a repetirlo entero para así verlo, ¿no? Porque ir comentándolo, ir parándolo, no se entera uno. A ver, empieza a hacer el loop. Hace un backspin, pero ahí me he fijado, porque estaba fijándome en el backspin, ha tocado algo del CDJ que no me he dado cuenta lo que estaba tocando. Voy a echarlo para atrás y a ver si me fijo ahora en eso. Vale, lo que está haciendo es apagando el loop para que cuando llegue al final no vuelva a hacer el tan 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 tan, ¿no? Ha apagado el loop y ahora vemos que está presionando con mucho tesón, ¿no? Con mucha
muchas ganas, está presionando este botón, que es un QE que tiene ya preparado, supongo, para lanzar el tema. Cuando ya termine el backspin de... le da al botón y comienza desde ahí. Creo que ese es el truco. Vamos a fijarnos en la forma de onda, a ver lo que hace. Sí. ¿Veis? Al presionar el QE vemos que la onda se mueve de repente a un punto que ella tiene preparado para que haga el pum y rompa, ¿no? Como, digamos, un compás antes. O no sé exactamente cuánto tiempo es, pero es lo justo para que haga tanca, taca, tanca, pum, y ya entre. Entonces, por eso, vamos, lo tiene preparado para hacer ese truco. Supongo que si lo veis en otra sesión y pone este tema, seguramente realice el mismo truco. Bueno, lo vuelve a meter poco a poco. Me voy a quedar con las ganas de que meta uno de golpe, ¿no? Con el bombo ya metido para que haga boom. Que esas mezclas, la verdad es que quedan bastante guapas. Vale, aquí empieza a meter el nuevo tema. Este de aquí lo acaba de meter poco a poco. Vemos que se le estaba yendo. Yo así nada más, simplemente escuchándolo sin llevar los auriculares, sin hacer preescucha, sé que lo tiene que frenar, tiene que darle para atrás para que se recoloque en su sitio. A ver si lo consigue o no, a ver si se equivoca. Vale, ahí lo ha colocado bien. Vale, está otra vez con 3 pistas arriba. Tiene un tema con unos sonidos ahí un poco extraños. Parece que se le está yendo uno de ellos. Ahí creo que lo ha frenado y era para adelante porque se ha puesto peor. Vemos que está cabalgando. Ahí lo coloca. Se ha tenido que poner los auriculares, evidentemente, para ver por dónde venía el fallo. Vale, aunque lleve la Pioneer, me he fijado que el módulo de efectos no lo ha tocado ni una sola vez, solo usa el filtro. Bueno, como dije en otro del análisis, para mí, un módulo de efectos siempre le da ese toque diferente, ¿no? Para alterar un poco las dinámicas de los temas que estás poniendo. Parece que ya está metiendo aquí un poco más de caña. Había, bueno, un rato ahí, unos 15-20 minutos que, bueno, era groove, pero era un poco como más melódico, no más profundo, más deep, con sonidos más te parece que le gusta mucho ese tipo de temillas, ¿no? Como grubaretes, pero también con sonidos deep. Y ahora parece que está metiendo un poco más de caña, ¿no? Se está metiendo un poco más en el techno, más de lo que yo conozco por techno de toda la vida, ¿no? Vale, parece que nos está metiendo una versión, no sé de quién es el remix, una versión de You Make Me Feel. Parece casi un poco la original, ¿no? La base es bastante seca, ¿no? No se nota una base ahí con mucho sonido y mucho groove. Parece que es más la voz y el sinte. Y luego, pues bueno, lleva otra pista encima. Lleva dos pistas ahora mismo. No sé si es el último track que nos va a poner en el set, porque estos es que son muy cortos. Pero sí, yo creo que si no es el último track, es el penúltimo. Sí, de hecho ya lo ha dejado solo, porque tiene pensamiento de acabar con este track. Vamos a ver cómo finaliza el set. Vale, ya se viene el final. Vemos que filtra. Y vemos que ha tocado en el CDJ, ha tocado el modo de que cuando lo paras, que cae, ¿no? Para que caiga más lento, que ton. Se lo ha preparado. Ha filtrado un poco y luego le ha dado al play pause y el tema ya ha caído, ¿no? Como tipo vinilo, ¿no? Y ya está, y hasta aquí la sesión de hoy, el análisis de hoy de Felicie desde Francia, ahí con el queso y con la Torre Eiffel y todo. Vamos, ahora para que no sea de Francia, ahora para que sea de Bélgica. Pero bueno, vosotros me entendéis. Que nada, que espero que os haya molado, como siempre. Que ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o algún comentario que hacerle a Felicie aquí en los comentarios, pues los ponéis, los leeré, y algunos si es interesante y tal, pues los responderé y tal. Y nada, que lo dicho, que nos vemos en el siguiente análisis o el vídeo que sea, que lo mismo es sorpresa. Pero bueno, que lo dicho, que nos vemos en el siguiente vídeo, sus colegas, y adiós. Compártelo y suscríbete, coño, que estamos ya en 2024, suscríbete.